controversia acerca del origen de la vida y de los microorganismos, si venían de otros seres vivos o surgían espontáneamente. Así que estaban dos teorías, pues, la generación espontánea o abiogénesis y la biogénesis, que dice que todos los seres vivos venimos de otros seres vivos. Entonces, vamos a ver esos documentos. No sé si los bajaron o no los bajaron, ¿verdad? Para ver de comentarlos. Por ejemplo, no sé si tienen mandamos les mandé también otro, y les mandé uno a colores diseñado por Pasteur, que tiene allí pues tres hojas, tres esquemas, ¿verdad? Este fue el documento contundente con el cual se dio por concluida la controversia y se demostró pues que los microbios no surgen espontáneamente. Entonces, ¿los tiene? ¿No los tiene? ¿Quién me dice? Sí, en el drive están. Vaya. Pues alguno lo tiene, pues que los baje, o si no, pues me dicen, yo se los mando, ¿verdad? Que no se los mando a todos porque es muy grande el bloque, ¿verdad? Por eso se los mando a Anderson para que él los mande al drive, ¿verdad? También lista no me han dado, lista del grupo. No sé qué pasa, no han podido elaborarla. Y porque parece que hay algunos que todavía están en proceso de impresión. En todo caso, sugirieron que si la podíamos hacer nosotros, ¿verdad? Que la hiciéramos. Pero realmente a mí, pues sí, me resulta un tanto imposible. Por eso le consultaba a su representante, a Anderson, si él la podía elaborar, pues que la elaborara. Entonces me pidieron que ahí se pusiera el nombre de cada uno de ustedes y las asignaturas que llevan, ¿verdad? Porque no sé, quizás no tienen estos datos ya en la administración académica, como está en un nexo con San Salvador y todo eso, entonces todavía no está bien organizado, ¿verdad? Pero de que están inscritos, ¿verdad? Y de que van a sacar a la profesión, pues lo más seguro es que sí. Así es que, y por lo demás no se preocupen, ¿verdad? Que cuando haya que hacer el examen, pues yo les voy a decir y lo vamos a hacer y nos va a ir bien. Así que ahí cuando tengamos la lista, pues vamos a ver, o si Anderson la puede hacer, que nos la haga, ¿verdad? Poniendo las materias que cada quien lleva, porque aparecen 5, pero no sé si todos llevan las 5, ¿verdad? Llevan biología, química, parasitología, creo que es la otra anatomía animal y la microbiología veterinaria. No sé si todos la llevan o si algunos llevarán solo 2 o 3 o 4. Y allí pues por lo menos el jefe del departamento no sabe, ¿verdad? No sabe. Incluso no hay una de ustedes, una muchacha que ella manifestó que no puede venir a clases por el trabajo, pero que iba a recoger toda la documentación y que la iba a estudiar en la noche, ¿verdad? Entonces, le pregunté al jefe si la asistencia era obligatoria y me dijo que no sabía, ¿verdad? Pero de todos modos, ahorita no se puede pasar
asistencia, pues el grupo es muy numeroso, ¿verdad? Y además sería imposible. Pero la asistencia, el reglamento general dice de que hay que estar por lo menos en el 75% de las clases del periodo para tener derecho a examen. Pero ahorita no hay problema, pues está bien, porque estoy en los documentos. Pero a esos documentos ustedes saben que yo le agrego otras cosas y hay que irlas agregando ahí, ¿verdad? Así que por lo demás, pues ahí estamos, pues no se preocupen que primero Dios nos va a ir bien. Entonces, estábamos ahí pues cuando se estableció la teoría celular, que tiene 3 postulados básicos dados a conocer por Kleiden, Schwann y Virchow. Kleiden para los botánicos, Schwann para los zoólogos y Virchow un médico patólogo, digamos. Entonces, lo que establecieron fueron las 3 cosas, ¿verdad? Que la célula es la unidad de estructura, la célula es la unidad de funcionamiento y la célula unidad de origen, que fue el último postulado dado a conocer pues por Virchow, ¿verdad? Toda célula viene de otra célula. Y eso se resume diciendo, la célula es la unidad de vida. Es así se resume toda la teoría celular. Y al decir que es la unidad de vida, pues es la unidad bioquímica también. Pues la bioquímica es prácticamente la fisiología, pero no es necesario un cuarto postulado. Bien, entonces vamos a revisar estas hojas, ¿verdad? Vamos a revisar estas hojas. En esta primera vamos a ver ahí, vamos a ver los esquemas que están ahí abajo. Ahí son una serie de experimentos que diseñaron algunos investigadores con el objeto de refutar la generación espontánea, o sea, demostrar la falsedad. Y en el esquema A, ahí tenemos, ¿verdad?, que está un recipiente con caldo estéril, ¿verdad? Caldo, hacían caldo de carne, hacían caldo de zacate, de diversas orígenes eran los caldos, ¿verdad? Y claro, los esterilizaban. El método de esterilizar era calentarlos durante un tiempo suficiente hasta, pues, suponer que ya estaba estéril. Entonces, en este caso, en el A, tenemos ahí dice caldo estéril y luego está tapado y tiene dos salidas. Tiene un tubo por donde entra el aire y luego ese pasa por un depósito que tiene un ácido. Ese ácido era HCl. HCl, ¿cómo se llama ese ácido? Ácido clorhídrico, ¿verdad? Ácido clorhídrico, el que también forma parte del jugo gástrico, que sirve pues para la digestión en el estómago, ¿verdad? Cuando sentimos hambre es porque sale el jugo gástrico teniendo ácido clorhídrico y por eso se siente ardor en el estómago. Claro, está a una determinada concentración. Entonces, el que hizo este experimento es un señor que está ahí arriba, en la tercera línea de abajo hacia arriba, dice Schulz, ¿verdad? Dice Schulz pasaba aire a través de soluciones fuertemente ácidas y le hacía llegar a matraces recipientes, ¿verdad?, que contenían caldo de carne hervido, ¿verdad? Entonces ahí está. Entonces, ¿qué es lo que suponía Schulz? Que el aire tenía que atravesar el ácido. Entonces ahí el polvo también. Y los microbios que iban ahí, pues, ¿qué documento estamos viendo? Estos, mamá. Me dijeron que él llegó. Estamos viendo este. Este. No sé si alguien no los tiene, pues que los saque después, pero me dijeron que ya los tiene. ¿Lo encontraste?
No sé si lo encontraste. Sí, lo encontré, lo que pasa es que lo estaba imprimiendo, por eso ahí fue que me perdí. Está bueno. Pues ya Pero lo sí, ya lo tengo. Bye. Esto ahí, mira el dibujo A. Ahí la cosa es que este señor, pues, hizo que los microbios con todo y polvo pasaran por la solución de ácido. Dice fuertemente ácida, ¿verdad? Y claro, era lógico que allí los microbios iban a ser destruidos por el ácido. Pero, pues, no convenció porque los defensores dijeron que el ácido destruía la fuerza vital. Entonces, aparte de eso, pues quedó ese diseño de ese matraz. Ese matraz es el recipiente químico, que hay de diversas formas. Y en el esquema B dice Chuan pasaba aire a través de tubos calentados al rojo. O sea, Chuan, el de la teoría celular, ¿verdad? Hacía experimentos similares. Y como ven, ya el balón o el matraz que él diseñó, ya es lo que llaman balones, porque tiene forma de pelota en la base, ¿verdad? Balones. Entonces allí pues tiene la entrada de aire y tiene también una salida, ¿verdad? Un escape. Entonces, como ven allí, el tubo cuando entraba el aire estaba serpentineado, es decir, eh, estaba enrollado en parte. Y allí debajo de él ponía un mechero, ¿verdad? Ponía un mechero. Y entonces allí obviamente el aire tenía que pasar por el tubito caliente. Y obviamente pues con el calor iban a ser destruidos los microbios. O sea, el aire allí quedaba purificado por acción del calor. Ahí está. Pero tampoco, por así decirlo, logró convencer a los defensores, ¿verdad? Pues quedó el aporte del balón que elaboró, de ese matraz y la metodología, ¿verdad? Hoy, pues, ocupar calor para esterilizar es algo muy común, para esterilizar cuestiones metálicas, se hacen pues poniéndolas directamente al calor o a veces pues en una atmósfera húmeda como el de una olla de presión. De una olla de presión adentro pues el agua pasa de 100 grados, vaya más de 120 y eso pues es lo que esteriliza. Así que es esterilización por calor directo cuando es a la llama o calor húmedo cuando es en vapor de agua. Así que ese fue el experimento de Chuan. Y en el C, el experimento es similar, ¿verdad? Similar al de Chuan. Pero la diferencia es que él no ocupó calor ni tampoco ácido, sino que ocupó un taponcito de algodón, un taponcito de algodón. Esto fue un señor llamado, de apellido Schroeder, ¿verdad? Schroeder, por ahí sale el nombrecito, por ahí lo miran. Schroeder, por así decirlo, es el que se le ocurrió ocupar el algodón estéril y lo que se suponía es que al pasar por algodón, ahí quedan atrapados los microbios. ¿Sabes? Y el algodón, pues sabemos que se sigue usando algodón estéril. Cuando uno le pone una inyección o algo, siempre le ponen un algodoncito. ¿Sabes? Todo el que diseñó este tipo de experiencia fue este señor es Schroeder. Así que allí entraba el aire y pues era filtrado a través del algodón. Y no se puede decir pues que la fuerza vital era destruida ni por calor ni por ácido. Sin embargo, tampoco convenció. En la actualidad se siguen ocupando tubos de ensayo con tapón de algodón, ¿verdad? Para que entre el aire. Pero también hay tubos de ensayo con tapón de rosca.
tapón de rosca. ¿Verdad? Claro, el tapón de rosca es más seguro, no entra para nada el aire, ¿verdad? Pero no es muy adecuado para los microbios que son aeróbicos, o sea que necesitan obligadamente que entre aire. ¿Verdad? Sin embargo, pues ya la mayoría de las experiencias se hace con tubos con tapón de rosca. Pero en un tiempo se ocupó pues el tapón de algodón y de vez en cuando se sigue ocupando. Y en el té hoy lo vamos a ver en la otra página. En la otra página vamos a ver el té, que está más grande el dibujo. Este dibujo está más grande y más explicado. Este es un experimento que hizo John Tyndall. John Tyndall. Ahí está dice figura 2.9, dice aspecto interior de la caja de Tyndall, empleada para demostrar que el aire ópticamente vacío no incluía microbios. ¿Verdad? Ahí está de donde tomaron esto. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues hizo una caja así como esa, ¿verdad? Y en la parte interna de la caja le puso un gel, le puso vaselina o a saber qué tipo de gel ocupó. Pues antes el más común era la vaselina, ¿verdad? Entonces lo envaselinó por dentro, ¿verdad? Algo así como lo que se pone en gel en el pelo, ¿verdad? Ponen gel en el pelo, más que todo, pues si el pelo es rebelde, pues hay que echarle bastante gel para peinarse al gusto que uno quiere. ¿Ya? Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una polvazón, el polvo se pega en el pelo con gel, ¿verdad? Con el gel. Y entonces ahí queda pegado. Y cuando uno suda, entonces cae allí pues las gotas de sudor, pero como si tuvieran lodo, ¿verdad? Como si tuvieran lodo por el polvo que va en el aire y que le pega a uno en el polvo. ¿Verdad? Es sobre todo pues si en una actividad larga, digamos en un viaje de campo, o tiene uno el pelo demasiado largo, entonces le hace una especie como de lodito en la cabeza por el polvo que le cae. Y al sudar, pues, o al bañarse, ahí va saliendo, pues, esa agua lodosa, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que suponía Tyndall? Tyndall suponía que al entrar el aire, ahí está la entrada del aire a la caja, ¿verdad? El polvo se iba a pegar en las paredes, así como se pega en el pelo, se iba a pegar en las paredes, y entonces ya el aire que llegaba a los tubos de ensayo que están allí, ahí pueden ver que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 tubos de ensayo, 12 tubos de ensayo con caldo, ¿verdad? Con caldo y con caldo estéril. Y esos tubos de ensayo, pues allí llegaba ya el aire, se suponía que es un polvo. Y ahí en la parte de medio tiene cómo él llenaba los tubos, ¿verdad? Cómo él llenaba los tubos con el medio. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la mayoría de los tubos no hubo crecimiento de microbios. ¿Por qué? Porque se quedaron pegados en la pared. Pero era obvio, ¿verdad? Que más de algunos iba a pasar, ¿verdad? Así es que en unos 2 tubos le salió que sí, había microbios. Como les digo, en un tubo para ver si hay crecimiento, se ve si el tubo está turbio, ¿verdad? Si está turbio, ¿verdad? Si una bebida está turbia, es que está contaminada. Así que en un tubo con caldo, si estaba turbio, es que tenía microbios. Y si estaba original, transparente, es que no. Entonces la mayoría no tenía microbios. Así que esto se llamó caja de Tyndall. Caja de Tyndall. Y formuló lo que ahí dice, ¿va? Que el aire sin polvo es ópticamente vacío con respecto a los microbios. ¿Ya?
Eso es fácil de comprenderlo, ¿verdad? Cuando vemos en una rendija que entra un rayo de luz, ahí se ve un montón de partículas flotando. ¿Qué es una partícula? Es polvo, ¿verdad? Es polvo que tiene el rayo de luz. Pero si esa partícula, si ese rayo luminoso no tiene polvo, no se ve ese montón de partículas. A veces los niños decían, ve cine, decían, viendo ahí el montón de partículas moviéndose en el rayo de luz. Seguramente ustedes ya también lo habrán hecho, ¿verdad? Entonces, en las salas estériles, ¿verdad? Por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, allí el aire es estéril, es decir, no tiene polvo, o sea, es ópticamente vacío para los microbios, porque los microbios no están en el aire puro, sino que están en el polvo que está flotando en el aire. Es fácil de comprobarlo. Entonces, aparte de esto, pues Tyndall, así pues estaba demostrando que la tal fuerza vital no tenía obstáculo para entrar, ¿verdad? Pero no entraba. ¿Por qué? Porque era algo falso. Y aparte de eso, lo vamos a ver despuesito, encontró que cuando él quería esterilizar unos tubos para matar todos los microbios, obviamente, no lo lograba. ¿Verdad? Es decir, si uno calienta algo por mucho tiempo, queda estéril al fin. Pero muchos de los tubos que él calentaba no se esterilizaban. Así que propuso de que lo que sucede es que hay microbios que tienen dos formas de existencia. Una forma vegetativa, cuando están activos, cuando están comiendo, ¿verdad? Digamos, ustedes están en forma activa, están comiendo, están trofando, ¿verdad? Pero cuando uno está durmiendo, ahí no está comiendo, ¿verdad? Está ahí en una forma durmiente, ¿verdad? Y entonces él propuso que hay microbios que pasan por una fase activa o vegetativa, le llamó él, y otra fase durmiente que se da cuando no hay condiciones adecuadas para la existencia. ¿Y cuándo es que no hay condiciones adecuadas para la existencia? Pues básicamente por dos cosas. Primero, que no haya alimento, ¿verdad? No tenemos alimento, pues, como decimos, no podemos llegar hasta morir de hambre, ¿verdad? Y la otra es las temperaturas altas, o sea, las radiaciones. Cuando la temperatura es elevada, pues viene la muerte también, ¿verdad? Cuando las proteínas pasan en nuestro cuerpo allí, la temperatura pasa de 38 grados, 39, empiezan a destruir las proteínas, ¿verdad? A desnaturalizarse. Entonces hay microbios que sí aguantan pues la falta de nutrimentos y las temperaturas elevadas. En esa etapa el microbio dice que está en fase durmiente y se dice que forma una endospora. Espora quiere decir semilla y endo adentro. Entonces, cuando un microbio forma la endospora, entonces aguanta las adversidades medioambientales, particularmente pues la falta de nutrimentos y las elevadas temperaturas. Así que eso lo descubrió él intuitivamente, ¿verdad? Que no podía esterilizar algunos tubos porque el microbio estaba en forma de endospora. Pero después él mismo diseñó una metodología para poder esterilizarla. Y es que lo esterilizaba 3 veces, ¿verdad? Lo esterilizaba hoy y al esterilizarlos hoy mataba las formas vegetativas, pero no las durmientes, ¿verdad? Entonces los dejaba y al día siguiente los volvía a esterilizar. ¿Para qué? Para que las que estaban en forma de endospora, al ver que había nutrimentos, por así decirlo, ¿verdad?
desarrollaban y pasaban a la fase activa. Entonces, en la segunda proceso de calentamiento, allí morían, ¿verdad? Y luego en la tercera vez, pues la forma que estaban en endospora pasaban a forma activa y ahí morían. O sea que ese se llama método de esterilización. Lo vamos a, cuando miremos a la endospora, en el estudio de la bacteria, ahí lo vamos a explicar mejor, ¿ya? Cómo hay sustancias que para esterilizarlas hay que hacer el proceso 3 veces, ¿verdad? Hoy, mañana y pasado mañana, digámoslo así, ¿verdad? Para que así pues, con 3 veces, sí todo se logra esterilizar. Es como digamos, como en las vacunas, ¿verdad? Que ponen una dosis, ¿verdad? Otra dosis y otra dosis, ¿verdad? Y a ver si no van a querer poner otra cuarta dosis, ¿verdad? Ahí porque poco a poco pues se van destruyendo. Así que esto es el aporte de Tyndall, el aporte de Tyndall, ¿verdad? El haber propuesto pues con esta caja la falsedad, la generación espontánea y el descubrimiento de las formas durmientes de algunos microbios que llaman endosporas. Y el otro experimento que está ahí arriba, bueno, el de algodón es el mismo, ¿verdad? Ahí está, ahí dice, ahí está el nombre de los señores del algodón, ¿verdad? Uno de los experimentos de Schroeder y von Dusch, ¿verdad? Ahí está, que fueron un taponcito de algodón. Y arriba está el que sirvió para acabar con la generación espontánea, el de Pasteur, ¿verdad? El de Pasteur. Pasteur es el que le atribuye el final, pues, de la generación espontánea. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo ocupando unos balones, pero balones especiales que tenían esto que llama un cuello de cisne, un cuello de cisne, ¿verdad? Ahí está un balón con cuello de cisne y ahí tiene la solución, ¿verdad? Tiene el caldo de carne o de alguna otra cosa, ¿verdad? Parece que de carne se ocupó. Entonces, ¿cuál era lo que pensaba Pasteur? Que al entrar el aire con el polvo, ese aire se iba a quedar, el polvo del aire iba a quedar quedando pegado en la S, o sea, en las curvaturas del tubo. De tal manera que cuando el aire llegara al caldo, ya no llevaba partículas de polvo. Ese es el pensamiento de él. Miremos en la otra cómo está. En la otra, la página 2, ahí está cómo es que lo hizo. ¿Verdad? Esto en química se suele hacer. No sé si ustedes lo hicieron alguna vez, cómo doblar un tubo de vidrio con el calor, ¿verdad? Se toma el tubo de vidrio, se pone la llama en el mechero y se va haciendo la fuercita poco a poco hasta darle la forma que uno quiere, ¿verdad? Y miren que hay, pues sí, los personas habilidosas hasta hacen figuras, ¿verdad? Figuras a base de calor, contorneando ahí el tubo. Entonces aquí estaba, al principio ocupó un balón común y corriente, caldo vertido en un frasco. Ahí está echándolo, ¿verdad? En esto. Luego, dobló el tubo y ahí está como le puso, lo calentó y lo fue doblando hasta formar la S. Hasta formar la S. Luego en el otro, en el número 3, calentó el caldo. Calentó el caldo. ¿Para qué? Para esterilizarlo. Para esterilizarlo. Entonces en el tubo 4 dice polvo y microbio retenido. ¿A dónde se quedaban el polvo con los microbios? En las curvas del tubo, ¿verdad? Y en el de abajo están prácticamente los mismos. Dice frasco vertical, el caldo permanece sin microbio, ¿verdad? Ahí fue la otra cosa que hizo. Que, ahí está el caldo sin microbio, pues está en posición vertical. Pero en el de en medio lo dobló un poco. Dobló un poco. Entonces, ¿qué sucedió? Que parte del caldo
entró en el tubo en cisne o en S, ¿verdad? Y luego en el tercero puso otra vez vertical el matraz. Entonces, ¿qué se dio? Que el caldo que ha llegado al tubo, al retroceder, se trajo el polvo, ¿verdad? Y entonces aquí, miren la diferencia entre el contenido. Aquí se nota que está transparente en el 1, en el 2 también, pero en el 3 ya está turbio, ¿verdad? Ya está turbio, ya está chuco, como decimos, ¿verdad? La turbidez indica que hay microbios. ¿Por qué hay microbios? Porque como volteó el tubo, volteó el matraz, y al retrocederlo, el polvo vino a contaminar todo el caldo y hubo proliferación de microbios. Así que ahí no había nada que objetar, ¿verdad? Decir que la fuerza vital había sido destruida, que nada, ¿verdad? Porque ahí no había ni siquiera tapón de algodón, ¿verdad? Y aquí está otra vez otro esquema de lo mismo, ahí lo interpretan ustedes, ahí están las partículas que contenía el caldo, ¿verdad? Y en el proceso de esterilización. Bueno, pero aparte de esto, el experimento lo hizo Pasteur en 2 lugares. Unos matraces lo puso en el centro de París, allá pues en una ciudad pues que ya estaba contaminada, ¿verdad? Imagínense cómo va a estar, ¿verdad? Lo puso en París, en el centro, ¿verdad? Y otro lo puso en el Monte Blanco, un monte, uno de los muchos montes que hay allá en Francia, ¿verdad? Entonces, ¿qué comprobó? Que los que estaban en el centro de la ciudad de París sí se contaminaban cuando él le daba vuelta al tubo y lo retrocedía. Pero los que habían estado en el Monte Blanco, esos, aunque girara el tubo, no aparecía turbidez, ¿verdad? O sea, es lo que hoy se dice, ¿qué es lo que se dice? Que el aire del campo es más puro, ¿verdad? Y que las ciudades están más contaminadas, ¿verdad? Eso pues ya no es del todo cierto, ¿verdad? Porque hoy pues si ustedes van a un cerro ahí encuentran un montón de basura, ¿verdad? Encuentran envoltorios de churritos, plásticos, latas, ¿verdad? Ella no es del todo creíble, ¿verdad? Por la tecnología o tanto plástico, tanto tecnopor, ¿verdad? Pero antes sí, ¿verdad? Se cumplía eso, que en las montañas, pues en los montes el aire era puro, porque no había contaminantes. Hoy ya no es así, ¿verdad? En algunos lugares elevados, pues sí, ¿verdad? Pero la vez pasada salió en un documental que andaba un señor colectando aire de cerros elevados y después le iba a vender, ¿verdad? ¿Para qué? Lo llevaba a la ciudad a venderle y se lo compraba, ¿verdad? Ahí pues porque aquí en El Salvador pues ya todas las ciudades están contaminadas y otras como México y allá Tokio están más contaminadas todavía, ¿verdad? Porque hay más procesos industriales, ¿verdad? Que acumulan pues los gases de efecto invernadero y dificultan respirar, ¿verdad? Entonces, allí pues demostró esa otra cuestión, ¿verdad? Que el aire de los campos es más puro que el de la ciudad. Aparte de eso, hoy vemos que los cerros no solo están contaminados con gases, sino con radiaciones, ¿verdad? Porque ¿en qué cerro no se miran antenas hoy, ¿verdad? Están en todos lados, ¿verdad? Antenas de todo tipo, antenas de radio, antenas de telefonía, en fin, ¿verdad? Y todo contamina, en contaminación radioactiva. Aún los televisores tiran radiaciones, ¿verdad? Pero es que no hay que ponerse bien cerquita a ver, ¿verdad? Porque tira radiaciones y le caen a uno. Y si el niño se pone ahí pegado al televisor, se contamina y corre riesgo, ¿verdad? Si ustedes usan el celular en el bolsillo, cerca de los órganos genitales, emite radiaciones, ¿verdad? Es peligroso, ¿verdad? Y a veces uno lo echa a la bolsa cerca de los órganos genitales o cerca de los ovarios y corre el peligro de
contaminarse, ¿verdad? O lo dejan debajo de la almohada, ¿verdad? Y ya ha habido casos que a veces estalla, pero aunque no estalle, radiaciones siempre emite, porque la contaminación es múltiple, ¿verdad? Hay contaminación por radiaciones, contaminación de toda clase, ¿verdad? Hay contaminación visual, ¿verdad? Si usted mira allá un basurero, ¿verdad? Es contaminación visual, ¿verdad? Si usted mira ya cómo están tirando en bolsas de plástico a las personas que mueren en Ucrania, ¿verdad? Eso contamina también visualmente, ¿verdad? No por asco, sino por lo que están haciendo, ¿verdad? Así que es contaminación visual, ¿verdad? Pero si usted mira un paisaje bien bonito, ¿verdad? O que mira una muchacha bien bonita, ¿verdad? Ahí no hay contaminación, ¿verdad? Pero si la mira allí, pues toda quizás tatuada, o a ver cómo pues probablemente haya contaminación, ¿verdad? Luego hay contaminación también auditiva, ¿verdad? Cuando hay grandes ruidos, ¿verdad? Grandes ruidos de explosiones, ¿verdad? O a veces que en la noche, pues, alguno está por ahí, pues quizás predicando y no lo deja dormir a uno. Es contaminación por ruido, ¿verdad? Así que todo lo que le afecta a uno, psicológicamente o físicamente, eso es contaminación, que tiene efectos negativos, ¿verdad? Cuando los efectos son positivos, eso no, eso anima a la vida y mejora la condición de bienestar, ¿verdad? Que es la salud, ¿verdad? Así que hoy pues no solo hay contaminación como la que descubrió Pasteur, sino que hay diversidad de contaminación. Vale, entonces eso es lo que nos faltaba para la cuestión de la generación espontánea. ¿Alguna pregunta ahorita? ¿O seguimos con el documento? Bien, en el documento nos habíamos quedado ahí, creo que, no me acuerdo de dónde, quién me dice por dónde nos quedamos en este documento, en qué año. Nos quedamos en 1838 a 1839. Lo de la teoría celular. Sí, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Y de ahí nos brincamos más abajo al 58 para agregar al otro postulador, ¿verdad? Kirchhoff. Entonces vamos a seguir ahí. Gracias. Dice, Bassi descubre que una enfermedad del gusano de seda está causada por un hongo y propone que muchas enfermedades son de origen microbiano. Eso no lo vamos a marcar, ¿verdad? No lo vamos a marcar, pero es importante, ¿verdad? El gusano de seda, pues es el que proviene, que genera una mariposa, ¿verdad? La Bombic Mori, ¿verdad? Y de allí, pues, cuando teje el capullo, no sé si habrán visto que a veces en los palos de jocote hay unos capullos así colgados, ¿verdad? Y si se deja, al final sale una mariposa, una hermosa mariposa de ahí, ¿verdad? Entonces, de ahí de esos capullos es donde sacaban originalmente la seda. Entonces, claro, los que trabajaban con la seda, les afectaba que el gusano se muriera, ¿verdad? En realidad no es gusano, sino que es larva, ¿verdad? Porque es una etapa del ciclo biológico del lepidóptero, o sea, de la mariposa, ¿verdad? Entonces este señor, pues, vio que esa enfermedad del gusano de seda era causada por un hongo, ¿verdad? ¿Qué es lo que no se hundía? Todo se hundía, ¿verdad? Hasta las cámaras fotográficas, ¿verdad? Los títulos, los zapatos, ¿verdad? La ropa, todo se hundía. Así que por eso es que los hongos son causantes de muchas enfermedades, ¿verdad? De muchas enfermedades y de mucho biodeterioro, ¿verdad? Biodeterioro es cuando un hongo destruye algo, destruye, digamos, destruye el título, destruye los zapatos,
destruye los alimentos, ¿verdad? Y cuando son patógenos causan una enfermedad, ¿verdad? Como las tiñas o todas eso, el pie de atleta, ¿no? Que sale en los dedos, o las enfermedades de las uñas, etcétera. Entonces, eso es lo que ocurrió así, que un hongo mataba al gusano de seda porque le causaba una enfermedad, ¿verdad? Bueno, eso no lo marcamos, ¿verdad? Abajo dice, como que dice, Semmelweis demuestra que la fiebre puerperal es transmitida por los propios médicos e introduce el uso de antisépticos para evitarla. Eso tampoco lo vamos a marcar, ¿verdad? No porque no sea importante, y no para no atiborrarlo de tanto, ¿verdad? Y porque hay otros hechos más adelante que confirman esto, ¿verdad? En una forma más contundente. Bueno, y a la par ahí decía, Marx publica el manifiesto comunista, ¿verdad? Para ellas, ustedes ya saben del comunismo, ¿verdad? Lo estudian mucho en el área de ciencias sociales, ¿verdad? Más tarde que se van a llevar algunas materias allí y ellos seguramente les van a hablar más acerca del comunismo. En sí, el comunismo, si fuera como tal, es bueno porque es comunidad, ¿verdad? Comunismo es tener todo en común y ocuparlo en forma racional, ¿verdad? La cosa es cuando lo degeneran, ¿verdad? Y hay algunos que benefician y siempre pues hay injusticia, ¿verdad? Y el comunismo pues propone que el factor principal es el trabajo, ¿verdad? Trabajo. Por eso ustedes ven que en la bandera de Rusia aparece el machete, ¿verdad? La hoz y el martillo. Ese significa trabajo, ¿verdad? El factor de desarrollo sostiene que es suficiente el trabajo. Y sabemos que no es así, ¿verdad? Es importante, pero no del todo. Vale, ustedes por ahí aprenderían más de eso porque yo no sé, ¿verdad? Abajo dice, Fizeau mide por primera vez la velocidad de la luz, ¿verdad? No nos vamos a aprender el nombre, pero sí la velocidad de la luz. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? No sé de la... 300.000 kilómetros por segundo. 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Si lo queremos expresar en el sistema oficial de medidas, ¿verdad?, de la física, el SIN, sería, ¿cómo sería? 300.000 millones de metros, ¿verdad? O sea, sería 300.000 kilómetros es 3 por 10 a la quinta, ¿verdad? Eso sería kilómetros, ¿verdad? Si lo pasamos a metros, lo multiplicamos por 1000, ¿verdad? Sería 3 por 10 a la 8. Así que 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿verdad? Bueno, suficiente con que les sepamos que son 300.000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Eso en el vacío, ¿verdad? Pero en el aire también se toma lo mismo porque hay poca interferencia. Vale, eso es importante porque le va a servir, ¿verdad? Le va a servir. Vale, entonces, Fizeau lo calculó allí por 1850 y el valor se mantiene, ¿va? Quiere decir que haya experimentado, como haya experimentado, los resultados son similares a los de hoy. ¿Por qué? Siempre toma ese valor, 300.000. Bueno, al otro lado dice Snob, estudia la epidemiología de una epidemia de cólera en Londres. Eso no lo vamos a marcar tampoco, ¿verdad? Al otro lado dice, Clausius define las dos primeras leyes de la termodinámica. Vale, suficiente con que sepamos, ¿verdad?, que la termodinámica tiene varias leyes, pero dos principales, ¿verdad? Dos principales. La que dice que va ligada a la conservación de la materia, que ya había postulado un químico, Lavoisier, que dice la materia no se crea ni destruye, solo se transforma. Toda la energía también, ¿verdad?
la cantidad de materia y energía en el mundo es siempre la misma. Nada más que manifiesta de una forma o de otro, de otro, de otro, de otra. Pero siempre es la misma. ¿Verdad? Es como que digamos la misma canción, pero con distinto cantante, ¿verdad? Hay melodías que tienen un montón de versiones, ¿verdad? Tienen hasta 5, ¿verdad? Y uno dice, a mí me gusta esta, a mí no, entonces es lo mismo, ¿verdad? Pero diferente. Entonces así pasa con la primera ley de la termodinámica, eso es lo que dice, ¿verdad? Que la materia y la energía no se crean ni destruyen, no que solo se transforman, ¿verdad? Y la segunda ley, yo se la explico de forma simple, ¿verdad? Porque hay explicaciones complejas y matemáticas. Ahí si quieren ustedes las buscan o esperan a que se las expliquen de una manera mejor en física. Entonces la segunda ley pues más o menos dice que el calor fluye de los cuerpos que están a más temperatura a los de menor temperatura, ¿verdad? Si yo tomo una taza caliente y siento que me quema, es porque de la taza entra calor, ¿verdad? Entra calor a mi cuerpo. Si yo siento frío, no es porque entre frío a mí, sino porque de mí sale calor, ¿verdad? Porque el calor va del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Va siempre en favor del gradiente. Entonces, más o menos esas son las dos leyes que propuso este señor, ¿verdad? A proponer las primeras dos leyes de la termodinámica y que hoy pues han sido más estudiadas y explicadas en una forma mejor y al mismo tiempo más complicada. Va, abajo dice Graham diferencia entre coloides y cristaloides. Va, eso lo van a ver en química. Ahí lo van a ver cuando estudian los coloides, los cristaloides, las soluciones, etcétera. Así que no lo marcamos. Nos vamos al otro. Viene Pasteur otra vez. ¿Ve? Marcamos a Pasteur. Pasteur demuestra que la fermentación ácido láctica se debe a un microbio. Ahí lo que vamos a aprender es lo siguiente. Que Pasteur propuso la teoría microbiana de las fermentaciones. Simplemente eso. ¿Verdad? Pasteur propuso la teoría microbiana de las fermentaciones. Ahora, ¿qué son las fermentaciones? Las fermentaciones son las formas de respirar que tienen algunos microbios. ¿Verdad? Formas de respirar que tienen algunos microbios. Solo algunos microbios. ¿Verdad? Y nadie fermenta. Nosotros no fermentamos. ¿Verdad? Fermentan los microbios que tenemos en el intestino. ¿Verdad? Y por eso sale aire, ¿verdad? Salen gases, mejor dicho. ¿Verdad? Pero solo algunos microbios son los que fermentan. Y la respiración es para sacar energía. ¿Verdad? Hay 3 clases de respiración. ¿Verdad? La respiración aeróbica es la de nosotros, ¿verdad? Que la hacemos ocupando el oxígeno del aire. Ocupando el oxígeno del aire, quemamos el alimento, particularmente la glucosa, y la descomponemos ¿en qué? En agua y en CO2, ¿verdad? ¿Cómo lo comprobamos? Cuando ustedes soplan un vidrio, ahí queda el agua, ¿verdad? El agua está en vapor, pues al chocar en el vidrio se condensa, ¿verdad? O cuando uno va a limpiar los anteojos y pone el aliento, ¿verdad? Es para mojarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sale? Agua, sale agua en forma de vapor, y al chocar con el vidrio se condensa. Si usted va en un bus cerrado, ¿verdad? Los vidrios se mojan por dentro. ¿Por qué se mojan? Toda la gente va respirando, ¿verdad? Va liberando agua y al chocar en los vidrios se condensa, ¿verdad? Y lo otro es el CO2, ¿verdad? El CO2 al soplar, pues el aire que sentimos es por el CO2. Hay experimentos sencillos, ¿verdad? Cuando se sopla en una solución de cal, la solución se enturbia, ¿verdad? Por el CO2 que se le echa, se forma carbonato. Aparte de eso, se libera calor, ¿verdad?
Pero ustedes acercan a una persona por detrás y le echan el aliento, se siente el calorcito, ¿verdad? Se siente el calorcito que le llega a uno, ¿verdad? Porque el otro que al respirar encima de uno, pues se siente ahí, ¿verdad? Además del suplido, se siente el calorcito. Ese calor, ¿verdad? Que sirve también para ayudar a mantener la temperatura del cuerpo. Pero por otro lado, ahí sale energía biológicamente útil, que ya la mencionamos la vez pasada, es el ATP, ¿verdad? El combustible es la glucosa. Y la energía biológicamente útil, que es la que se utiliza, ese es el ATP. Como ya les he dicho, para que entendamos esto, pues no todo el calor que sale de la combustión de la leña es útil, ¿verdad? Sino que el útil es el calor que sirvió para cocer la tortilla, ¿verdad? O para que se cocinara la pupusa o los alimentos, ¿verdad? Pero gran parte se pierde, ¿verdad? Se pierde, sea leña o tropigás, ¿verdad? Siempre parte calor se pierde. ¿Y cuál es el útil? El que transforma el alimento crudo en alimento cocido. Todo así sucede en la respiración, ¿verdad? La energía que nos sirve para vivir, para hacer lo que hacemos, para caminar, para ver y para mantenernos vivos, ¿verdad? Esa es la biológicamente útil. Se llama la moneda energética, que es el ATP. Entonces la respiración aeróbica ocupa el oxígeno. Luego la anaeróbica, que es la que no ocupa oxígeno, no ocupa oxígeno. Y la fermentación, que es aquella que no ocupa oxígeno, pero deja el sustrato parcialmente oxidado. ¿Qué quiere decir parcialmente oxidado? Que no lo quema del todo. En este caso, ¿qué es lo que descubrió Pasteur? Que los microbios transforman la glucosa en ácido láctico. Y el ácido láctico todavía tiene energía, ¿verdad? Y entonces quiere decir que todavía tiene energía, todavía la puede sacar, ¿verdad? Y el microbio en este proceso obtiene 2 ATP de ganancia, ¿verdad? 2 ATP de ganancia. También descubrió, esa es la fermentación láctica, ¿verdad? Hay una, yo creo que vimos algo cuando vimos el pediococo, ¿verdad? La homoláctica que da solo ácido láctico y la heteroláctica que da ácido láctico y etanol. Y la fermentación que hacen las levaduras que transforman la glucosa en CO2 y en alcohol, ¿verdad? Entonces, eso es fermentar, ¿verdad? Cuando se fermentan los frijoles, lo mismo ocurre, ¿verdad? Allí habrá producto, habrá ácido propiónico, hoy prácticamente todos los compuestos orgánicos hay microbios que los generan por fermentación. Entonces, esto es lo que comprobó Pasteur, que los microbios son los responsables de las fermentaciones y no al revés, como lo proponían los de la generación espontánea. Ellos decían que los microbios eran producto de la reacción química. Ellos escribían la reacción química y allá aparecía como producto los microbios, ¿verdad? Y esos pues eran los que defendían la generación espontánea. Incluso hay un botánico que estudió la fotosíntesis que afirmaba que la generación espontánea era veraz y hacía un experimento. El experimento ponía una caja, en esa caja ponía una camisa sudada, le ponía granos de trigo y después ponía una flechita así y decía 21 días, ¿verdad? 21 días y a los 21 días ratones. Lo que decía que los ratones habían salido ahí con una reacción química como producto del proceso de generación espontánea, ¿verdad? Y que el factor era el sudor de la camisa.
con el trigo, ¿verdad? Claro, es obvio, ¿verdad? El ratón anidaba allí, hallaba comida y se quedaba, ¿verdad? Y salían los ratones, pero así sostenían los defensores de la generación espontánea. Entonces decían que los organismos eran como una reacción química y que eran producto de esa reacción química. Y por lo tanto, todos los microbios eran producto de una reacción química. Y Pasteur demostró que era al revés, ¿verdad? Era al revés, que no, que los microbios son los que componen los alimentos en otros, ¿verdad? Por el mecanismo de fermentación. Y de allí, pues, encontró la fermentación alcohólica, la fermentación láctica, y ahí vienen todas las industrias, ¿verdad? Las industrias de biotecnología, que son las que producen alimentos, sustancias. Elisa Nicole Salazar, ¿en qué fecha vamos? Vamos ahí quiero ver, en 1861. No. 1857. 1857. Es sencillo, ahí simplemente lo que van a aprender es que Pasteur propuso la teoría de la microbiana de las fermentaciones. O sea que todas las fermentaciones son causadas por microbios y no al revés, ¿verdad? Y que hoy todos los productos orgánicos hay microbios que lo producen. Y que muchas industrias se debe a ello. Imagínense la industria de las bebidas alcohólicas, de los vinos, las cervezas. ¿A quién la deben? A las levaduras, ¿verdad? Los productos lácteos, ¿a quiénes lo deben? A la fermentación láctica, con lactobacilos o un montón, ¿verdad? Y ya que el día averiguamos, ahí averiguamos que la diversidad de cervezas que hay, de acuerdo al microbio que fermenta. Entonces la idea es esa, pues. Este es el otro aporte de Pasteur, pues, que propuso la teoría microbiana de las fermentaciones, lo cual es cierto. Bueno, vamos al otro lado. Ese lo vamos a marcar también. A Pasteur lo marcamos ahí, ¿va? Marcamos el otro que dice, Darwin publica el origen de las especies. Vale. Darwin publica el origen de las especies. Vale. Entonces sabemos de que el origen de las especies es donde Darwin explica que los organismos evolucionan por selección natural, ¿verdad? Por selección natural. Y que los que van evolucionando son los más aptos, los que tienen más capacidades o más habilidades, ¿verdad? Esa es selección natural. Se seleccionan los buenos elementos, se deja lo malo y así hay cambio. Algo así como hacen los pescadores, ¿verdad? Que cuando pescan, pues ya empiezan a escoger lo que han pescado y hay uno que le llaman basura, lo van botando. Entonces, el origen de la especie, dije, es por selección natural. Él vino allí por Sudamérica, allí por las Islas Galápagos, ¿verdad? Y estudió unas aves que llaman pinzones, ¿verdad? Y vio que había diversidad de pinzones. Unos eran herbívoros, otros eran frugívoros, y en fin, ¿verdad? Otros comían larvas, y cada quien tenía la habilidad. Por ejemplo, el que tenía que sacar una larva de un tronco tenía el pico más largo. O había otros que la ingeniaban, porque con un palito sacaban la larva. Entonces, no todos tenían esa habilidad, pero los que iban a alimentarse de grano no ocupaban tener ese pico largo ni un palito para adquirir el grano. Entonces, así pues, eso es bastante largo. Lo importante es pues que él propuso pues el origen de las especies por medio de la selección natural. Y ahí aparecimos nosotros, ¿va? Dentro del orden primate. Ahí después se tergiversó lo que dijo Darwin. Me dijo, algunos dijeron que Darwin que nosotros venimos de los monos, y él no dijo eso, sino que dijo que tenemos semejanza, ¿verdad? Lo cual se comprobó, ¿verdad? Con la química. La química de los monos es parecida a la de nosotros, la química sanguínea, ¿verdad?
el número de cromosomas es parecido, ¿verdad? Nosotros tenemos 46, ¿verdad? Y los monos tienen 48. Mande. ¿Quién habló? Perdón. Vale. Entonces, él solo dijo pues que la vida existe por un proceso de cambio, de evolución, ¿verdad? Y no así de una creación directa, ¿verdad? Sino que, como ya les he dicho, Dios creó todo, pero ocupando el mecanismo de la evolución. En un momento dado, ahí parecimos nosotros, como los animales más evolucionados, y por el otro lado, las orquídeas como las plantas más evolucionadas. Pues la idea es esa, pues. Como les dije, ahí pueden leer más en los libros, busquen el origen de las especies de Darwin y buscan también el origen de la vida de Oparin, ¿verdad? Que las dos se complementan y prácticamente vienen a explicar lo mismo. Bueno, abajo decía Virchow, ya este Virchow ya lo marcamos, ¿verdad? Que dice que toda célula procede de otra célula, o sea, propuso el tercer postulado, el que hacía falta, ¿verdad? La célula unidad de origen, así que ya no va. Después dice, Pasteur demuestra que los microbios no se originan por generación espontánea, ya lo marcamos también, ¿verdad? Es lo que acabamos de explicar con los balones con cuello de cisne, ¿verdad? Que fue pues la derrota contundente de la generación espontánea, a pesar de que ya otros lo habían demostrado, pero la contundencia fue con los experimentos de los balones con cuello de cisne, ¿verdad? Bueno, a la par dice Guerra Civil Norteamericana, eso no va. Lo de abajo sí. Mendel publica sus experimentos en genética. Ya lo marcamos, ¿verdad? Porque sigue de biología y es de microbiología, ¿verdad? Mendel es el padre de la genética. La genética, ya lo dijimos como 1000 veces, estudia la herencia y la variación. La herencia son las semejanzas con nuestros ancestros y las variaciones son las diferencias. Eso es lo que conlleva a la diversidad, ¿verdad? A que en todos los seres vivos haya unidad y diversidad. Unidad por la teoría celular, ¿verdad? Y diversidad porque no hay dos iguales, ¿verdad? No hay dos iguales. El principio de identidad, ¿verdad? A menos que sean gemelos idénticos, ¿verdad? Los gemelos pueden ser idénticos, ¿verdad? Si son niños, los dos son 100% iguales, ¿verdad? Si son niñas, y 100% iguales, ¿verdad? Y conductualmente también, ¿verdad? Pueden cambiar la conducta, dejando uno por aquí, llevando el otro por allá, por otro lado, ¿verdad? Para que por el medio ambiente cambie, ¿verdad? Pero anatómicamente y fisiológicamente son iguales, ¿verdad? Pero la otra clase de gemelos, los fraternos es cuando son dos óvulos los que son fecundados, ¿verdad? Dos óvulos y dos espermatozoides. Entonces puede ser que salgan los dos niños, dos niñas, o un niño, una niña, ¿verdad? Entonces son diferentes. Son gemelos porque nacen al mismo tiempo, ¿verdad? Pero son dos óvulos y dos espermatozoides diferentes. Pero en los gemelos idénticos es un solo óvulo y un solo espermatozoide, ¿verdad? Que se divide en dos, ¿verdad? Y entonces salen dos individuos 100% iguales. Solo en ese caso es que son iguales, ¿verdad? Y entonces él decía que hay pues unidad y diversidad. Y Gregorio Mendel, el padre de la genética, sí, así dije, ¿verdad? Era un monje de Austria, y hacía sus experimentos ahí en el monasterio. Entonces decía pues que esto pues conlleva a que la vida no sea aburrida, a que no haya uniformidad, porque la uniformidad es destructiva, ¿verdad? Es destructiva, ¿verdad? En cambio, la diversidad no, pero como les dije, ¿verdad? Todas las muchachas son bonitas, pero no son iguales, ¿verdad? Hay para todos los gustos, ¿verdad? Y los muchachos también, ¿verdad? Y si imaginen que todos fueran iguales, ¿verdad? Sería un desastre, sería una vida aburrida, ¿verdad?
pero no, esto es gracias pues a la genética, Y esto es lo que estudió Mendel en una planta de chícharos, no es como les dirán ustedes, chícharos o arvejas o alberjas, unos dicen arvejas, otros dicen alberjas, Mendel decía chícharos, y el nombre científico es Pisum sativum. Entonces la planta que ocupó para hacer un estudio y que fuera designado, o sea, pues el padre de la genética. Bueno, lo marcamos pues. Al otro lado de Lister publica su trabajo sobre cirugía antiséptica. O sea, hay dos palabras, sexia y asexia. Sexia quiere decir suciedad, ¿verdad? Por ejemplo, fosa séptica. Antes que hacían los excusados cavando un gran hoyo en la tierra, ¿verdad? Fosa séptica, ¿verdad? Hoy siempre los servicios son sépticos, pero ya no es una fosa así como la de antes, ¿verdad? Entonces, sexis quiere decir suciedad y aséptico quiere decir sin suciedad, ¿verdad? Así que todas las sustancias que se ocupan para quitar la suciedad se llaman antisépticos, ¿verdad? O sea, contra la suciedad. Y esto es el trabajo que propuso este señor Lister, ¿verdad? La cirugía antiséptica. O sea, en todas las operaciones hay riesgo de contaminación, ¿verdad? Y muchos se contaminan, ¿verdad? A veces algunos le sacan una muela y si el odontólogo, pues, como les digo, es descuidado, se le puede contaminar el trabajo, ¿verdad? O hace una operación y se le llena de pus, ¿verdad? Generalmente eso ocurre, ¿verdad? Pero ellos ocupan los antisépticos, ¿verdad? Se ocupa mertiolato, se ocupa agua oxigenada u otras sustancias para estar haciendo pues la asepsia. Asepsia está limpiando, ¿verdad? Cada vez que nosotros limpiamos algo, estamos haciendo una asepsia, ¿verdad? Para limpiar el plato, para esto, para lo otro, ¿verdad? Y hacemos enjuagues bucales, ¿verdad? Con antisépticos. Y hay uno que se llama precisamente, ¿cómo se llama? Listerine, ¿verdad? Listerine. ¿Por qué le ponen Listerine? Por Lister, ¿verdad? Que fue el primero en usar la sustancia antiséptica. Pero se puede lograr también con bicarbonato, con sal, ¿verdad? Que está el COVID, pues si uno no tiene para comprar esos antisépticos caros, con la listerina o algo otro, pues puede hacer el enjuague bucal con sal, ¿verdad? Con bicarbonato, ¿verdad? Y siempre da los mismos efectos, ¿verdad? Claro, siempre hay que cepillarse, ¿verdad? Pero con el enjuague es para sacar los virus que puedan estar ahí, ¿verdad? O expulsarlo o hacer lo que vayan para el estómago, donde no hacen daño, porque así algunos como el aparato respiratorio pues hacen daño aquí pues en la faringe, ¿verdad? Bueno, ahí está eso, ¿verdad? Después dice Miescher descubre los ácidos nucleicos. Ahí lo marcamos, por favor. ¿Quién descubrió los ácidos nucleicos? Miescher. Ya vimos cuáles son los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Mejor dicho, los ADN y los ARN. Porque vimos que ARN hay 3 tipos, ¿vale? Acuérdense, mensajero, ribosomal y de transferencia. Y ADN hay millones, ¿verdad? Cada quien es diferente porque tiene su propio ADN, ¿verdad? Y aunque tenga las mismas bases, como ya les he dicho, hay palabras que tienen las mismas letras, pero son diferentes, ¿verdad? Y así es los ADN, ¿verdad? Allí pueden ver ustedes la palabra más fácil, ¿verdad? La palabra, por ejemplo, de amor, ¿verdad? ¿Qué otras palabras salen? ¿Cuántas palabras salen de las 4 letras de amor? Salen factorial de 4. ¿Y cuánto factorial de 4?
4 por 3 por 2 y por 1. 4 por 3, 12, por 2, 24. Quiere decir que se pueden formar 24 palabras diferentes. Algunas tienen significado, otros no. Amor, ¿qué otra palabra? Omar, alguno que llame Omar, es la misma letra, ¿verdad? Roma, ¿verdad? Ramo, ahora que hago todo, ¿verdad? Omar, Roma, Ramo, las que tienen sentido, ¿verdad? Porque hay otras pues que no tienen sentido, ¿verdad? Y en la genética hay códigos que no tienen sentido para indicar que allí termina la síntesis de una proteína. Y así también pues hay palabras que no tienen sentido. 24 palabras de Roma, sí, derivadas de Roma o de amor, como quiera decir, ¿verdad? Entonces las mismas. Y entonces así es, ¿verdad? ¿Cuántos ADN hay? Hay un montón, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de rama, ¿cuál es? Mora Jalía también, ¿verdad? Mora Jalía ya. De rama, pues, Mara, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y así, busquen a ver, qué otro nombre, qué otras letras también la llevan, ¿verdad? Por ejemplo, vi que, Arnoldo, Ronaldo, Rolando, llevan las mismas letras, ¿verdad? Pero Arnoldo, Rolando, Orlando, ¿verdad? Y ¿cómo se llama el jugador aquel? Ya lo dije. El que juega. O sea, les quiero decir que llevan lo mismo, pero son diferentes, ¿verdad? Ronaldo es el otro, ahí está. Las mismas letras fueron diferentes. Entonces, y así, ¿cuántos ADN hay? Pues hay infinitos, pues, porque todos llevan lo mismo, pero son diferentes. Pero son parecidos, pues. Son parecidos. ¿A quién se va a parecer mi ADN? Al de mis hermanos, al de mi papá, al de mi mamá, ¿verdad? Pero va a ser diferente a otro. Por eso cuando averiguan allí los muertos, ¿verdad? ¿Cómo averiguan para ver si es el hijo? Le hacen la prueba de ADN, ¿va? Y allí hacen la investigación, ¿va? Entonces sale que sí, que él era su hijo o su hija. Han visto un montón de casos y otros que no. Bueno, entonces, ¿quién descubrió estos ácidos? Miescher, ¿verdad? Miescher. ¿Y por qué les puso nucleico? Porque lo halló solo en el núcleo, ¿verdad? Lo encontró solo en el núcleo. Y por eso le llamaron ácidos nucleicos. Y a las unidades estructurales las llamaron nucleótidos. De núcleo viene todo, ¿verdad? Nucleótidos. Pero después se encontró, como ya lo vimos, que los ácidos nucleicos no solo están en el núcleo, sino que también están en el citoplasma, están en los ribosomas. El cloroplasto tiene sus propios ácidos nucleicos. La mitocondria también. En el citoplasma están los ARN de transferencia, ¿verdad? En los ribosomas está el ribosomal. Así que no solo está en el núcleo. Pero como así les puso este señor, ¿verdad? Porque ahí lo encontró, así se siguen llamando en honor a él. Es como el átomo, ¿verdad? Que propuso, ¿quién fue Dalton, ¿verdad? Que dijo que el átomo es indivisible, ¿verdad? Hoy se sabe que no, ¿verdad? Que puede despedazar, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir la palabra átomo? Átomo sin división, digo. Átomo, somos parte. John Dalton, sí, gracias. John Dalton. Y entonces la teoría de Dalton se sigue ocupando con todo lo bueno que dejó, ¿verdad? Pero ya que el significado que diga que los átomos eran indestructibles, que no se podían despedazar, eso ya no es cierto, ¿verdad? Pero se sigue llamando así, ¿verdad? Átomo. Y no vas a ver cómo lo llamarían a la unidad de estructura de la materia. Vale, entonces, ese es el aporte de Miescher, que descubrió las moléculas biológicas más importantes.
los ácidos nucleicos. Y de ellos, ¿quién es el más importante? Pues probablemente el ADN. Bueno, hasta allí me voy a quedar porque ya nos acabó el tiempo, ¿verdad? Así que si no tienen alguna pregunta o tienen alguna pregunta. Vaya, yo una vez quiero decirles, ¿verdad? Que mañana vamos a tener clases, pero el miércoles no, porque yo tengo una cita en el seguro y la tengo a las 10:30. Así que no va a haber clases. Les digo para que no vayan preguntando, ¿verdad? Algunos que, aleluya, digo, ¿verdad? Como que es pastora, quizás, no está bueno, digo. Es para que descansen. Astrid, vaya. Pues sí, entonces yo tengo la cita en el seguro y tengo que ir, así que el miércoles no tendremos clase, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, algunos, no sé de ustedes, pero en otro grupo yo he visto que hay algunos despistados que uno les dice las cosas y después andan preguntando. Y voy a ver, yo sé que ustedes no, pero por la Dios ya les digo, mañana tenemos clase, no va a tergiversar la cuestión. El miércoles no, ¿verdad? Y con lo demás, José, ¿cómo que no? Dije, ¿cómo que no? No, pues sí, el miércoles no vamos a tener clases, pero mañana sí. ¿Está bien, va? Vale, si no hay algo que preguntar, ahí nos quedamos y nos vemos mañana. No, nada, Lick, gracias. Vaya la orden. Gracias, Lick. Vaya la orden. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, a la orden. Gracias, Lick. Bueno, a la Gracias, orden. Lick. Feliz tarde. Gracias, Lick. Feliz día. Igualmente a ustedes. Adiós. Adiós, que los vaya bien. No, si están en su casa, ¿no? Se publica. Gracias, Lick. Feliz día. Vaya igualmente.